En primer lugar, agradecer su asistencia a este acto. Como ustedes saben, vamos a presentar un estudio que ha hecho la Dirección General de Calidad e Inspección del Observatorio de la Realidad Social. Un estudio que es bastante inédito en cuanto que no hay antecedentes de este tipo de estudios. Un estudio sobre satisfacción de las personas usuarias de centros gerontológicos propios o con plazas concertadas en Navarra. Este estudio, se enmarca de lo que podríamos decir en varios aspectos. Tiene un escenario que fundamentalmente se basa naturalmente en la preocupación en la mejora de los servicios públicos, en este caso de los servicios residenciales, y en un momento en el que estamos con varios proyectos que luego desarrollará Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, a la cual le presento, y perdonen que no lo haya presentado antes. Yo soy Pachi Tuñón y soy director general del Observatorio, y a mi izquierda está Carmelo Ayarra, que es el director del Servicio de Calidad e Inspección del Observatorio de la Realidad Social. Se enmarca dentro, como hemos dicho, dentro de una serie de trabajos que se está realizando el observatorio. Fundamentalmente sería lo que es la actualización del decreto de autorizaciones y sanciones, el decreto 209/91, un tema que ya ha salido en sede parlamentaria, como una necesidad que precisamente incide fundamentalmente en la calidad de los servicios públicos. Estamos en estos momentos en diversos trabajos paralelos. Este es uno de ellos que ahora explicaremos, pero también se están haciendo un trabajo fundamentalmente de evaluación precisamente de todos los equipamientos e instalaciones que en estos momentos tienen todos los centros residenciales, un trabajo que en estos momentos se está haciendo. Y en una segunda parte incidiremos en todo lo que serían ratios de personal, de estos propios servicios asistenciales. Por otra parte, también estamos en la fase de evaluación del primer plan de calidad de los servicios sociales, plan de calidad 2010-2013, que en estos momentos evaluaremos con el objetivo de que el año que viene podamos iniciar o realizar el segundo plan de calidad de los servicios sociales. Entonces, como hemos dicho, este trabajo entonces se enmarca dentro de una serie de proyectos y de otros más que en estos momentos está realizando el departamento, y es un estudio, como se dice, un estudio cuantitativo, es fundamentalmente basado en cuestionarios que se ha hecho para dos tipos de personas. Para las personas residentes, un cuestionario que se ha hecho a través de la entrevista, y un cuestionario a familiares fundamentalmente en aquellas personas con mayor grado de dependencia y cuya capacidad de respuesta era menor. Esto se ha realizado, en total se han hecho 603 cuestionarios entre ambos colectivos en 40 centros en Navarra. Voy a pasar brevemente y me voy a fijar un poco en la valoración global. Ustedes luego creo que les han dado toda la información. Realmente nos hemos encontrado con yo diría, no digo con una sorpresa, pero con una alta valoración de satisfacción general. Es decir, entre 0 y 10, ustedes lo tienen ahí, ven ustedes que es una media de 8,5 puntos sobre 10. Es decir, la satisfacción general que manifiestan en este cuestionario, tanto de usuarios como de personas familiares, es de 8,5. Como ustedes ven, hay un cierto sesgo y en estos momentos hay una mayor puntuación en los familiares que en las personas que están en la residencia. Esta valoración global, que es alta, que podríamos llamarle entre notable alto o sobresaliente, no sé exactamente. Cuando estudiaba yo esto era un notable alto, no sé si tendría la categoría de sobresaliente, pero si no roza el sobresaliente, de alguna forma se ratifica en una serie de parámetros que aquí se dicen, en cuanto en que los usuarios manifiestan que están en mejores
condiciones de funcionamiento las residencias en las que están. Desde el tiempo que llevan, están en mejores condiciones. Al menos así lo manifiesta una tercera parte. Otro segundo aspecto que refuerza esta valoración global sería el que las expectativas, que es un tema muy importante, las expectativas cuando las personas van a una residencia, las expectativas son, por lo menos, mucho o algo mejor de lo que esperaban. Es decir, en más del 50% las expectativas han sido satisfechas por encima de lo que esperaban. Y esto también es un dato significativamente importante. Y, por otra parte, otro dato que refuerza un poco esta valoración global sería el hecho de que ellos, de alguna forma, recomendarían, en el 92% de las personas entrevistadas, recomendarían este centro residencial en el que están. A partir de ahí, de esta valoración global, que yo creo que esto es lo importante, se analiza una serie de ítems, de parámetros, que en estos momentos los vamos a pasar por encima, para que ustedes por lo menos tengan la foto fija, y yo comentaré no tanto las puntuaciones, que más o menos siempre van entre 8 y 9, en algunos casos, o un 7 muy alto, que eso al final, bueno, simplemente nos están demostrando un poco, nos ratifican lo que hemos dicho. En el tema de los servicios hosteleros, que quizá no es una palabra esto, pero viene a resumir lo que sería el servicio de comida y el que sería el servicio de lavandería, ¿no? En este servicio, como ustedes ven, la puntuación es muy alta, pero voy a hacer dos anotaciones que quizá lo que nos llama la atención también en este caso, o lo que nosotros queremos resaltar, no es tanto la nota tan alta, que desde luego la resaltamos, pero también aquellos aspectos que consideramos que son susceptibles de mejora. Y uno de los aspectos susceptibles de mejora que se manifiesta en la comida es que hay un 32% de las personas que manifiestan que han tenido algún problema con la comida, bien sea por la calidad, bien sea por la variedad. Y algo más de la mitad de las personas entrevistadas manifiestan que han tenido algún tipo de problema con la lavandería. La verdad es que todas las personas que estamos o que hemos tenido algún familiar en las residencias sabemos que esto es un problema que se repite y que se reproduce. En cuanto a instalaciones, es otro ítem que se ha valorado. Las instalaciones se han visto diversos aspectos, que ustedes ahí los tienen citados, que no me voy a poner a citarlos porque los tienen ustedes, pero fundamentalmente lo que sería la valoración media de las instalaciones también estamos en una nota cercana al 8,5%, el 8,46%. Lo mismo podemos decir en otros parámetros, y ahora pasamos a parámetros más de atención, a parámetros más que se salen de los elementos tangibles. En cuanto a la capacidad de atención y profesionalidad de las personas que atienden a estos usuarios, la verdad es que es donde se manifiesta quizá un porcentaje o una nota más alta que la media, ¿no? Y esto en casi todo el personal que en estos momentos presta sus servicios en las residencias. El mayor valorado es el servicio de enfermería, pero también el personal médico, el personal voluntario, los trabajadores sociales y las personas auxiliares. En cuanto a elementos intangibles, otros elementos intangibles, se cita también el tema de la seguridad, que también, como ustedes, es muy alta, y en principio aquí sí que hay una mayor valoración de la seguridad por parte de los familiares que por parte de los usuarios. Pasaríamos a la calidad de respuesta y cuidados, es decir, capacidad de respuesta, es decir, sobre todo se pregunta en dos aspectos importantes. Cuando se tiene enfermedad, ¿cuál es la capacidad de respuesta? Y en estos momentos la capacidad de respuesta pues se ve que es muy alta, ¿no? Siempre se pone el 82%. Y también se hace algunas referencias si es el mismo cuidado de día y de noche y si es el mismo cuidado entre días laborables y días festivos. Pero aquí hay dos aspectos que también son puntos de atención que quisiera remarcar. Un tercio aproximadamente de las personas entrevistadas califican de escaso número de personas para atenderlas. Es decir, aquí tenemos ya, se detecta un pequeño problema que parte de la gente manifiesta, parte de los usuarios manifiesta que hay un problema de atención, de número de personas, y a su vez, y esto es un aspecto que yo me imagino que luego resaltará Inés, la alta rotación del personal.
y esto es un tema que es fundamental, fundamental en las residencias. Y casi un 30% de las personas manifiestan que hay alta rotación del personal. Lo mismo vamos a hablar de relaciones. En las relaciones, fundamentalmente, más del 50% manifiestan que tienen confianza en alguna persona del centro. Pueden ser profesionales o pueden ser compañeros. También manifiestan que han hecho nuevas amistades y, teóricamente, hay un buen clima entre los propios residentes. En cuanto a la participación, bueno, pues esto está relacionado también con el grado de autonomía de las personas. Fundamentalmente, donde más participan son en actividades de ocio y tiempo libre. Lo mismo podemos decir de los derechos, y aquí también habría un pequeño punto de reflexión, de mejora, que sería que, si ustedes ven, dice, ¿qué tanto por ciento conocen sus derechos de los residentes? Ven que el 50%, algo más del 50% de las personas residentes dicen conocer sus derechos. Sin embargo, esta manifestación en los familiares es del 85%. Aquí hay un gap importante entre la apreciación de lo que son los usuarios y los que son residentes. Pero fundamentalmente, y esto es un tema que sí es importante, que es que el 40% de los usuarios manifiestan que no conocen sus derechos. Este es un tema que, naturalmente, lo anotamos y ese es un punto de referencia que es muy relevante en este tipo de servicios. Lo mismo podemos decir en cuanto a información, pues en este tema no me voy a detener, las valoraciones son muy altas. En lo que sería el funcionamiento de los servicios, pues más o menos estamos valorando los horarios, fundamentalmente el funcionamiento hace referencia al tema de los horarios, y fundamentalmente los residentes lo que piden lo valoran bien, como ustedes bien, estamos siempre por encima del 8, pero normalmente siempre demandan, y esto es uno de los temas que también es recurrente, demandan fundamentalmente una mayor flexibilidad en las horas para levantarse, ¿no? Es decir, reclaman esta sensación de que no tengan que levantarse a la misma hora, a las 7:30, a las 8, porque hay personas, como ustedes saben, que les gusta estar en la cama y siendo personas mayores más, hasta muy tarde. Sin embargo, las residencias no están acomodadas, no tienen esta flexibilidad, no tienen estas pautas que hacen que la persona sea el referente, sino que sea el funcionamiento del centro es lo que habilita y lo que marca realmente la atención en estos centros. Fundamentalmente, ya luego, funcionamiento, perdón, no he pasado la transparencia, pero bueno, luego esto es un indicador que le llamaban un indicador global de satisfacción, es un poco una variedad sobre lo mismo, ven ustedes que incluso la nota media es muy similar y antes ya de pasar la palabra a Inés Francés, quisiera hacer dos consideraciones. Consideraciones que se hacen referencia a lo que hemos hablado, que son apreciaciones que están fundamentalmente sacadas del informe y que de alguna forma, aparte de los temas de mejora que ya nos han dicho y que les he intentado señalar, me parecen que también los destacamos en este resumen que estamos haciendo. En principio, nosotros pensamos que hay, y esto también sería una de las explicaciones por qué se dan las notas tan altas, cierto conformismo y resignación en las personas residentes, ¿no? Junto con un sentimiento de agradecimiento de los familiares. Yo creo que, fundamentalmente, esto puede ser una rémora para la mejora de estos centros, las famosas frases que dicen las cosas son así, hay que adaptarse, no nos queda más remedio, etcétera, etcétera. La concepción también a veces de las personas como usuarios, como pacientes, les coloca en una situación fundamentalmente de dependientes, con pocos estímulos para la participación y fundamentalmente les aleja de la vida activa, ¿no? Y esto es uno de los temas, o les aleja de la vida activa o les aísla de la vida anterior, ¿no? La famosa la frase que decimos, hago lo que me mandan. Otro aspecto que me parece que es relevante es la homogeneización de los centros. Los centros son iguales, ofrecen los mismos servicios, no hay especialización, no hay
no hay adaptación a las necesidades de las diferentes personas. Dificultades para establecer un vínculo afectivo, fundamentalmente cuando hemos dicho ese personal de confianza, esa rotación en las personas, en los profesionales. Y fundamentalmente ya terminamos con las áreas de intervención que ya prácticamente las hemos citado. Que más que el tema de los equipamientos y las instalaciones, lo que nos preocupan son los temas relacionados con la participación, con la rotación de personal, con la mejora de las relaciones sociales, con la especialización al que hemos nombrado, con el conocimiento de los derechos de las personas y este concepto que me parece que hay que tenerlo presente y que es volátil y que no se puede concretar, que es fomentar el derecho a la intimidad y al respeto a las personas. Eso me parece muy importante. Las personas que están en una residencia a veces pierden este derecho, ¿no? Y fundamentalmente a sus creencias, a lo que creen, y a sus valores, que son los que tienen y los que transmiten a esto. Y nada más, para nosotros esto es un acícate y un motivo para pensar que tenemos líneas de mejora, y le cedo la palabra a Inés Francés. Gracias. Buenos días a todos y a todas, según Bien, desde la agencia queremos incidir en la importancia del estudio en tanto en cuanto sí que viene a ratificar y a apoyar las líneas de trabajo que habíamos iniciado en cuanto a la mejora de la calidad en los centros residenciales. Desde la agencia sí que hemos apostado o queremos apostar por un modelo de planificación centrada en la persona que sitúe a los usuarios de estos centros en un primer plano. Pasar un poco de esa concepción asistencial que hasta ahora se tenía en los centros residenciales a pasar a un modelo de atención individualizada que esté centrado en las necesidades, pero también en las preferencias y en los deseos de cada usuario. Un poco el estudio nos viene a apoyar en ese sentido, en que verdaderamente una de las quejas, ¿no?, más significativas es esa falta a veces de información o esa dificultad para la participación que tienen muchos usuarios. Por eso, en base a este trabajo, a este estudio, sí que me gustaría, aunque ya lo ha comentado Patxi Tuñón, me gustaría incidir en dos puntos importantes en los que queremos y en los que estamos trabajando desde la agencia. Por una parte, en la necesidad de estimular una participación activa de los usuarios en los centros y, por otra parte, la necesidad de individualizar los programas de atención. En cuanto a la necesidad de estimular la participación activa de los usuarios, si se han fijado en los datos que nos han manifestado, es curioso cómo sí que los familiares, aunque con poca diferencia, pero son menos críticos que los propios usuarios, teniendo en cuenta además que los usuarios que son más críticos son los más jóvenes y los que tienen mayores niveles de autonomía, porque además han sido las personas más dependientes, con mayores grados de dependencia, los que han tenido menos posibilidad de participar de forma activa, porque han sido los familiares los que han dado la opinión respecto a estos usuarios. Eso nos quiere decir que nos tenemos que movilizar para hacer que también las personas con grandes niveles de dependencia, en función de sus posibilidades, puedan participar en la forma que sea accesible a ellos, pero tenemos que introducirlos en esta participación. Queremos que las residencias se transformen en los hogares, porque verdaderamente cuando alguien decide ingresar en una residencia, bien por voluntad propia o por las necesidades a las que su salud le lleva, verdaderamente pasa la residencia o el centro residencial pasa a ser su hogar y deberemos construir ese hogar para que verdaderamente lo sientan como tal. Para que eso sea factible vemos que por una parte es necesario informar. El estudio también nos dice que la mayor parte de las familias se sentían informadas por parte de los centros residenciales, pero ese nivel de información desciende cuando son los usuarios los que respondían. Por lo tanto, yo creo que es importante que desde los centros se informe bien a los usuarios de tanto de las normas de funcionamiento, de sus derechos, de las actividades, de su organización, de forma que ellos se sientan partícipes y conocedores de cómo funcionan. Creo que también es importante, y en esto tenemos que dar un empuje todos los profesionales que trabajan, no solamente los de los centros, sino los que trabajan en atención primaria, para informar, ¿no?, a los usuarios de cómo va a ser ese centro gerontológico en el que, por sus condiciones de salud o por su decisión, va a acudir,
para que eso permita una buena adaptación. Muchas veces, y en estos momentos cada vez más, la decisión de ingresar en una residencia no es tanto porque estoy solo y estoy en buenas condiciones y me parece que es mejor, que va a ser mejor para mí, sino que viene motivado verdaderamente por las necesidades de cuidados. Cada vez más las personas ingresan en la residencia cuando no pueden cuidarse ellas mismas o sus familiares y generalmente motivado por problemas importantes de salud. Por lo tanto, esas decisiones muchas veces son forzadas ante la necesidad. Y entonces creo que es importante que podamos acompañar a las personas a hacer ese tránsito de la forma mejor posible. Entonces, los profesionales de atención primaria también deberían implicarse en cómo informar y acompañar en esa decisión y en esa información. Y, por último, desde luego, en cuanto a la información, deberíamos mejorar la información a los usuarios sobre los derechos. Es un dato significativo el que ellos, casi un 40% de las personas que están ingresadas en centros gerontológicos nos digan que no conocían sus derechos. Por lo tanto, es algo en lo que creo que tenemos un amplio margen de mejora. Otro de los puntos, el de la participación. El hecho de que las residencias hayan sido concebidas como instituciones en las que se organizaba la atención de una forma concreta, posiblemente ha hecho que la toma de decisiones en el funcionamiento de las mismas por parte de los usuarios se haya relegado a un segundo plano. Pensamos que, desde luego, los usuarios tenemos que posibilitar la toma de decisiones y la toma de decisiones en cuanto a elecciones incluso del propio funcionamiento de la residencia. Deberíamos favorecer esa capacidad de opinar y posibilitar el que incidan en algunos cambios organizativos, desde cosas muy simples como puede ser cómo personalizar las habitaciones y cómo hacerlas más acordes a su entorno, hacerlas un entorno mucho más familiar, hacia otra toma de decisiones que a lo mejor es más difícil pero no menos saludable y menos satisfactoria para los usuarios, como por ejemplo el tema de la elección de los menús o el tema de la elección de los horarios o poder elegir actividades que en estos momentos en muchas ocasiones se las damos dadas. Entonces, todo el tema de la participación creo que es necesario incidir en él. No solamente participación de los usuarios, sino también de los familiares. Creo que debemos incidir en que las familias participen de una forma activa, tanto en las actividades como en la toma de decisiones de las residencias. Y, por lo tanto, para ello tenemos un instrumento. En la normativa nos dice que existen unos consejos, y existen realmente en las residencias, unos consejos de participación en los que están representados tanto familiares como usuarios y debemos hacer que esos consejos de participación sean verdaderamente eficaces para poder dar respuestas. Otro de los puntos en los que queremos incidir desde la agencia es en el tema de la oferta individualizada según la situación de los residentes. Como comentábamos, una de las conclusiones era la homogeneización de estos centros, cuando verdaderamente las necesidades son muy diferentes de unas personas a otras. Queremos incidir en la necesidad de hacer planes individualizados en función no solo de las necesidades, sino también de los deseos, como he dicho en un primer momento. Es curioso cómo el 48,3% de los usuarios reconocían que no participaban en ninguna actividad. En algunos casos, en la mayoría de los casos, decían que era por sus condiciones de salud, pero en otras ocasiones, también en un 30%, que era porque o no les gustaban o no eran acordes a sus necesidades. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ver qué es lo que necesitan e individualizar esas actuaciones. Debemos conseguir que estos centros, que cada vez también se van medicalizando más, porque verdaderamente la necesidad de cuidados es mayor, debemos conseguir que sean verdaderamente hogares. Tenemos un riesgo con el desarrollo o la medicalización de los servicios, es que sean considerados como hospitales y no debería ser ese el objetivo. El objetivo sería conseguir que los centros residenciales fueran verdaderos hogares y que permitieran a los mayores seguir construyendo ese proyecto vital que tenían en sus entornos, en sus domicilios. Y sí que creemos que para eso es necesario invertir y de forma importante en la formación de los profesionales. Debemos invertir en los profesionales que trabajan en los centros y muy especialmente en aquellas personas que ostentan el cuidado directo, la atención directa. En esta inversión creemos que, por una parte, les tenemos que dar de las herramientas, tanto técnicas como éticas, para hacer frente a las demandas de los usuarios, de los residentes. También somos conscientes, por el hecho de las
resultados del estudio del tiempo necesario para hacer un acompañamiento efectivo, es decir, necesitamos dotar de tiempo a esos trabajadores, y también de la responsabilidad como referentes. No solamente son o van a proveer cuidados, sino que también tienen que dar esos lazos o tienen que favorecer esos lazos afectivos, ¿no?, que en estos momentos los residentes también necesitan. Por lo tanto, un poco desde esta perspectiva y desde esta evaluación, ¿no?, de los resultados que nos propone el estudio, sí que comentarles algunas de las actuaciones que ha puesto en marcha la agencia, algunas de ellas de acuerdo con el observatorio, en cuanto a impulsar este tipo de cambios. Por una parte, bueno, ya han comentado la evaluación del decreto de autorizaciones, y junto a esos estudios respecto a las infraestructuras, también comentar que se ha iniciado un estudio de costes de lo que supone la atención residencial, para que de esta forma podamos adecuar mejor los conciertos a verdaderamente el coste que supone estos sistemas de atención. Y, por otra parte, desde el punto de vista formativo, hemos empezado unas jornadas periódicas con los profesionales de las residencias para potenciar el encuentro entre los distintos centros de la comunidad. La primera de ellas se celebró el pasado 26 de octubre en Alsasua, con motivo de la celebración del 25 aniversario de la residencia Aita Barandiarán, y estuvo centrada en lo que era la planificación centrada en la persona. Y el próximo día 23 de noviembre tendremos una nueva jornada para informar a los centros sobre las líneas de atención sanitaria en residencias que se han propuesto llevar a cabo y que se han programado desde los grupos de trabajo sociosanitarios. Sin más, si tienen alguna pregunta, pues estamos a su disposición. Hola, buenos días. Yo quería preguntarles, en la red de centros de Navarra, ¿cuántos centros son? Creo que son 40. ¿Y cuántos usuarios están ahora mismo en estos centros? A ver, como centros tenemos más de 40 en estos momentos, y sí que estamos alrededor de unas, les voy a decir ahora mismo, yo he tenido unas 3.000 plazas aproximadamente, un poco más. Sí, estamos hablando de más de 60 centros, yo creo. La muestra esa son 40 de los 60, y estamos hablando de cerca de 3.000 personas. Pueden ser 2.900 o cercanos a las 3.000 personas. Concertadas, lo que son plazas concertadas, tenemos en estos momentos 1.790 plazas concertadas, más las plazas propias que superan un poco más de las 200 en centros propios. También quería preguntarles por el coste del estudio, y luego también en relación con el último tema de plazas, si hay lista de espera para acceder, si más o menos es sencillo, fácil ir a un centro asistencial. Bueno, en cuanto al estudio, me parece que hace referencia, no lo he comentado, pero me parece que el tiempo de espera medio, me parece que era aproximadamente de un mes en estos momentos, quiero recordar, Carmelo. Un mes, me parece que era el tiempo de espera medio, un mes aproximadamente. Eso no significa que algunas tengan más, las residencias, si vas a la Misericordia, seguramente será más y en otras no. Pero vamos, el tiempo de espera es aproximadamente en estos momentos de un mes como media, según los resultados de la encuesta. Y luego me has preguntado, perdona, sobre el coste del estudio. El estudio, recuérdame, salió por 18.000. No sé exactamente la cifra exacta, pero salió, me parece, por 18.000 y se adjudicó unos 13.500 euros. Se realizó durante el mes de junio, se hicieron las encuestas presenciales con los residentes, y en el mes de julio se hicieron las encuestas telefónicas a los familiares. Los resultados se empezaron a conocer en octubre y, bueno, y esta fase ha sido de reelaboración del estudio de presentación hasta noviembre. ¿Alguna cosa más? Perdón, no sé si te... Sí, también preguntar por el perfil de usuario, que comentaban que es un perfil bastante heterogéneo. No sé si hay más o menos alguna edad. Bueno, media, el perfil de usuario... Yo, si quieres, un inciso respecto a la pregunta anterior. Comentaros que en cuanto al tema de las listas de espera, es verdad que una inmensa mayoría de las personas que estaban encuestadas, un porcentaje importante, tenían un tiempo de ingreso inferior a un mes.
Esto va a variar mucho en función de las necesidades. Cuando una persona necesita una plaza con relativa urgencia, las plazas son rápidas, se conceden de una forma rápida. Otra cosa es cuando una persona solicita una plaza con vistas a un futuro, en cuyo caso sí que se pueden demorar y, de hecho, si hacemos una media, posiblemente la lista de espera se prolongue un poco más. Pero verdaderamente ante situaciones urgentes o de necesidad, el acceso a las plazas es rápido. Por otra parte, comentar también que a lo largo del próximo año el objetivo es incrementar el número de plazas concertadas. En principio habíamos previsto un incremento de 92 plazas nuevas concertadas para ir intentando cubrir realmente las necesidades que tenemos actualmente. Ustedes saben que ahora mismo las personas que tienen derecho a una prestación garantizada residencial, si no tiene acceso a una plaza concertada, sí que recibe una prestación económica vinculada a ese servicio para poder sustituirlo. Nuestro interés es ir cada vez disminuyendo esas prestaciones vinculadas para ir sustituyéndolo por plazas de concierto y hacer que cubrir la necesidad de toda la comunidad. En cuanto un poco al perfil de usuarios... Bueno, el perfil de la muestra, que no tiene que corresponder exactamente con el perfil de usuarios que en estos momentos están en las residencias, estamos hablando de todas formas de centros propios o centros, en este caso, concertados. De esta muestra, de esto, aproximadamente 2/3 partes eran mujeres, 1/3 parte hombres. La edad mayoritaria es entre 81 y 90 años, el 44% de los entrevistados tenían entre 81 y 90 años. Menos de 80 años sería el 39% y más de 90 años, 91 o más años sería el 16%. En cuanto a su grado de dependencia, fundamentalmente 1/3 parte eran no dependientes, el 35%, un 30% dependientes moderados, un 15% dependientes severos y un 2% gran dependientes, que se llama. Y esto es la muestra. No significa que exactamente corresponda al número de personas que están en las residencias, pero vamos, lo que es la muestra, este era el perfil de la muestra. Sí que es verdad que actualmente las personas que acuden a una residencia son mayoritariamente personas con necesidades de cuidados. Entonces, cada vez el número de personas dependientes y además con grandes dependencias va aumentando en los centros residenciales. Sí, de lo que os he dicho, pues el 47% tiene algún grado de dependencia, 35% no tendrían dependencia y hay un 18% que no se sabe, no contesta. Sería un poco la tercera parte que falta de esto. Sí, habéis comentado la importancia de que los usuarios puedan participar y para ello, bueno, hay un instrumento, ¿no?, el Consejos de Participación. No sé si habéis pensado alguna otra medida para favorecer esa participación de los usuarios. En principio, desde la agencia lo que queremos es hacer un seguimiento de esos consejos de participación de una forma activa y directa. El hecho de que nosotros estamos representados en esos consejos de participación va a impulsar también el que hagamos efectivos esos consejos. El hecho de, en estos momentos, hemos aumentado la participación en algunos centros que hemos concertado nuevos, bueno, nuevos no, que hemos renovado el concierto. Se ha aumentado la participación por una parte de los usuarios y de las familias. Es decir, queremos que tengan una representación similar a la que puedan tener los trabajadores y la dirección de los centros. Y desde ahí, nosotros también, como Administración, supervisar que verdaderamente esa participación es efectiva y que las opiniones de los usuarios llegan, desde luego, a los cauces, siguen los cauces que deben seguir y se les escucha. Por otra parte, otro de los puntos importantes que creo que ya he comentado es la formación de los profesionales. Ese cambio de mentalidad, de que entendamos todos que los usuarios tienen que formar parte activa de la toma de decisiones de los centros, también requiere un cambio en la conceptualización de los mismos y, por lo tanto, esa labor formativa también la queremos impulsar. Sí.
la participación de los... Digo que la participación de los usuarios, el derecho es un derecho, viene recogido en la Ley Foral de Servicios Sociales, que a su vez lo desarrolla el decreto foral. Y en este nuevo decreto, que se está en proceso de elaboración, se quiere contemplar más intensamente esa participación, y en ese consejo tenéis que tener en cuenta, participan desde la dirección del centro, la entidad titular, la entidad gestora, los trabajadores, los usuarios y los familiares. Bueno, pues nada más. Oye, agradeceros vuestra presencia y nada, hasta otro día. Gracias.